Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el segundo vídeo de los números complejos, en donde vamos a explicar, en el primer vídeo nosotros explicamos cómo se hacían operaciones con los números complejos utilizando lo que llamábamos la forma binómica, ¿no? Que era la notación de la forma A más BI, en donde A y B eran números reales y llamábamos a la parte BI parte imaginaria y a la parte A parte real. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se representan los números complejos de forma polar. Y esto además nos va a servir para responder a la pregunta del otro día de Adrián, ¿vale? El otro día Adrián me comentaba que qué diferencia hay entre los vectores y los números complejos. Bueno, pues si estamos trabajando con la base canónica, ninguna, porque un vector se puede, perdón, un número complejo se puede representar como un vector, y eso es lo que vamos a explicar hoy, ¿vale? Entonces, acordaros el otro día que, bueno, vamos con el punto 2, forma polar. Entonces, si yo tengo unos ejes de coordenadas y yo tengo un punto A aquí y un punto B aquí, este punto del plano era el punto A más BI. Y también puede quedar representado precisamente con este vector, el que une ese punto con el origen, ¿vale? Cualquier punto del plano queda siempre representado si tengo este vector. Y para tener este vector, ¿qué necesito tener? Pues necesito tener dos cosas. Necesito tener el módulo del vector, es decir, lo que mide el vector, y el ángulo que forma con el eje X. Si a mí me dan el ángulo y me dan el módulo, automáticamente tengo el punto totalmente definido, ¿no? La idea es la siguiente. Hago de nuevo otra gráfica. Si a mí me dan solo un ángulo, claro, yo tengo, imaginaros, una recta así, porque me dan el ángulo. Y para definir un punto en esa recta necesito tener el módulo. Puede ser este o puede ser este, y eso ya depende bien del módulo. Entonces yo con el módulo y con el ángulo automáticamente tengo cualquier punto del plano, ¿vale? Entonces, la forma polar nos resulta muy útil para realizar ciertas operaciones, sobre todo las de producto, las de división y las de potencia. Ahora lo veremos, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es la nomenclatura que vamos a utilizar. Bueno, pues para eso hago de nuevo unos ejes de coordenadas, trazo un punto cualquiera, ¿sí? Con su coordenada A y su coordenada B, es decir, este es el punto A más BI, y este también queda definido por este vector y por este ángulo. Bueno, pues normalmente al módulo del vector le vamos a llamar módulo, ahí no hay ningún cambio, y al ángulo le llamamos argumento, ¿vale? Entonces, módulo de un número complejo es la longitud del vector, que representa dicho número. Eso por un lado. Y por otro lado, el argumento de un número complejo es el ángulo que forma. Es el ángulo que forma dicho vector
con el eje real. Acordaros que el eje real es el eje de las X, ¿no? El eje horizontal. Bueno, pues normalmente al módulo lo denotamos como lo denotábamos con los vectores, ¿sí? Módulo de z con las dos barras verticales y el argumento con las tres letras ARG de argumento, argumento de z, ¿vale? Bien, la cuestión es, ¿cómo paso? ¿Cómo puedo pasar de forma binómica a forma polar? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a pasar de binómica a polar. Yo tengo esta situación. Conozco la A y conozco la B. ¿Vale? Conozco el punto A más BI. Perdón. A más BI. Y quiero calcular el módulo de este vector y el argumento. Trigonometría. ¿Vale? El módulo del vector, fijaros, esto de aquí sería A, esto de aquí sería B, con lo cual el módulo es, aplicando Pitágoras, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y el argumento, si yo quiero calcular alfa, la tangente de alfa sabemos que es igual a B partido por A, con lo cual el argumento del número sería el arco tangente de B partido por A. Esta es la forma que tenemos de pasar de una forma binómica a una forma polar. ¿Vale? Como veis es muy sencillo, no tiene ciencia ninguna. ¿Cómo haríamos si quisiéramos pasar al revés? De polar a binómica. Trigonometría también. Ahora tenemos la situación inversa. Ahora no conozco A y B. Ahora lo que conozco es el módulo de z y z. Perdón, el módulo de z y alfa, el ángulo. Yo quiero calcular esta distancia que le voy a llamar x y esta distancia que le voy a llamar y. Bueno, pues utilizando la trigonometría sabemos que el seno de alfa es igual a y partido del módulo de z. Con lo cual, la y va a ser igual al módulo de z por el seno de alfa. Y el coseno de alfa va a ser igual a x partido del módulo de z, con lo cual la x va a ser igual al módulo de z por el coseno de alfa, perdón, por el coseno de alfa. Y aquí tenemos las coordenadas en binómica. Es decir, este número, si me dan el módulo de z y el ángulo, en binómico sería módulo de z coseno de alfa más módulo de z seno de alfa por i, que también se puede escribir así, módulo de z por coseno de alfa más seno de alfa i. Esto es como pasaríamos de una forma polar a forma binómica. Una vez que sabemos pasar de una cosa a otra, bueno, pues lo único que nos queda sería irnos a las operaciones en forma polar. Y aquí ya os digo que lo interesante es utilizarlo en el producto, en la división y en la potencia. No me voy a meter en la explicación de dónde salen las fórmulas, ¿vale? Pero las fórmulas, la explicación la tenéis en la página 154 del libro. Si alguien la quiere ver, lo puede ver. Y si tiene alguna duda, me lo puede comentar. Básicamente lo único que hace es utilizar las fórmulas de trigonometría que utilizábamos cuando hacíamos coseno del ángulo suma, coseno del seno del ángulo suma y todo, de suma de ángulos y toda esta historia, ¿vale? Echadle un vistazo porque no es difícil la explicación, pero bueno, yo aquí ahora no lo voy a hacer.
Entonces, simplemente, ¿qué me interesa? Sean z, que sea de esta forma, y z', que sea r' y alfa', dos números complejos. Son dos números complejos, ¿sí? En forma polar. Las R's, R y R' serían los módulos y alfa' serían los ángulos, ¿vale? Bueno, pues si yo quiero multiplicar z por z', esto no es más que multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Fijaros que para multiplicar, que en caso de binómica era lo de multiplicar cada uno con cada uno e ir haciendo los cálculos con calma, aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar dos números, que serían los módulos, y sumar dos números, que serían los ángulos. ¿Vale? Razonando de forma parecida, claro, si yo quiero calcular una potencia, z elevado a n, eso es lo mismo que multiplicar z por z por z por z n veces, con lo cual sería lo mismo que multiplicar r por r por r n veces, o lo que es lo mismo, r elevado a n, y sumar alfa más alfa n veces, o lo que es lo mismo, n por alfa. Esta sería la forma de calcular una potencia. Y una división, pues se calcularía dividiendo los módulos, r partido de r', y restando los argumentos. Insisto, no me voy a meter en la explicación de dónde salen, pero la podéis ver, si tenéis curiosidad, en la página 154. Ahí aparecen las demostraciones. Y si alguien tiene alguna duda lo puede comentar, ¿vale? Por último, por acabar este vídeo, vamos a hablar de la llamada fórmula de Moivre. Bien, ¿y para qué nos es útil esta fórmula? Pues os comento. La fórmula de Moivre dice lo siguiente. Dice que el coseno de alfa más i por el seno de alfa elevado a n es igual a coseno de n alfa más i por el seno de n alfa. Eso es lo que me dice la fórmula de Moivre. ¿Por qué nos es útil la fórmula de Moivre? Bueno, pues nos es útil porque nos permite calcular coseno de n alfa y seno de n alfa en función del coseno de alfa y seno de alfa. Voy a hacer un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo el coseno de alfa más i seno de alfa elevado al cuadrado. Como esto es una suma, es el cuadrado de un binomio, es cuadrado del primero, que es coseno cuadrado de alfa, más cuadrado del segundo y seno cuadrado de alfa. Perdón, voy a quitar el cuadrado para afuera porque el segundo es todo. Más el doble del primero por el segundo. Esto por un lado. Esto, como sabemos del vídeo anterior, esto sería coseno cuadrado de alfa. Y al cuadrado, aquí habría que elevar al cuadrado la i y el seno, ¿vale? Entonces, i al cuadrado sabemos que es menos 1, con lo cual sería menos seno cuadrado de alfa más 2 coseno de alfa, seno de alfa i. ¿Sí? Esto utilizando la forma binómica. Ahora, si yo utilizo la fórmula de Moivre, sería coseno de 2 alfa más i seno de 2 alfa. Estas dos cosas teóricamente tienen que ser iguales, porque si no algo fallaría. Entonces, ¿cómo hago para hacerlas iguales? Pues las igualo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Es decir, el coseno de 2 alfa va a ser igual a la parte real de aquí, que es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y la parte imaginaria, que sería seno de 2 alfa, sería igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Estas fórmulas os deberían sonar del tema de trigonometría. Y esta es la forma que tenemos para calcular
el coseno y el seno de cualquier número multiplicado por alfa, seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa, seno de 3 alfa, coseno de 3 alfa, en base a simplemente el coseno y el seno de alfa, ¿vale? Bueno, con esto nada más. Después esta parte del vídeo lo damos por finiquitado y proseguimos en siguientes vídeos. Venga, un saludo.